Muy buenas tardes con todos. Espero que la comunicación esté fluida, me puedan escuchar. Un saludo cordial para todos los integrantes de este grupo Aprendiendo Derecho, que está dirigido por nuestro directo amigo, el doctor Joseph Mendieta. Bueno, antes de entrar en materia, quería decirles que mi agradecimiento a Joseph por permitirme compartir con ustedes estos minutos sobre un tema relativo al derecho penal. Con Joseph tenemos una amistad desde hace mucho tiempo atrás, desde las aulas del colegio. Ambos somos estudiantes del colegio Bernardo Valdivieso, del glorioso colegio Bernardo Valdivieso, como lo conocemos en la ciudad de Loja. Y luego compartimos igualmente las aulas universitarias. Nos ha unido esta afinidad por estar interesados en temas relativos al derecho. Y bueno, sobre estos temas siempre habrá que conversar, siempre habrá que decir, siempre quedan infinitas posibilidades de investigar. Realmente aquella frase de que yo solo sé que nada sé, atribuible a Sócrates en los diálogos de Platón, es una frase elocuente, básica, que nos transmite de que mientras uno más estudia, se da cuenta que más ignora. El conocimiento es infinito, el conocimiento realmente abarca todo un mundo de posibilidades que si nos estancamos, si no seguimos aquel consejo de nuestro hacedor del código eh, o decálogo del abogado de que estudia todos los días, el abogado debe estudiar, el día en que se deje de estudiar se verá menos abogado. Bueno, luego de dar este saludo, pues y a todos los amigos que veo que están presentes a través de esta red social, que es realmente una forma muy práctica de ponernos en contacto. Saludos a Pablo Ojeda, a Franco Galvez. Entonces, amigos, estamos conectados y de esta manera vamos a iniciar tratando un tema relativo al derecho penal. Alguna vez leía un libro que se titula ¿Por qué odiamos a los penalistas? El título es sumamente sugestivo. ¿Por qué odiamos a los penalistas? Y me llamó la atención aquel libro y bueno, me lo puse a leer con algo de interés, pues, por su nombre mismo, por su título, y a la final concluye de que a los penalistas se los odia por tan enrevesados que hacen las cosas tan complicadas, definitivamente, que resultan inentendibles. A veces cuando tratas de entenderlas sale una nueva teoría que te contradice a la anterior y a la final quedas chumado, quedas en cero definitivamente. Lo poco que creías que ya habías aprendido con otro libro sobre derecho penal o de otro autor queda en cero. Bueno, esto como una anécdota, definitivamente este libro sí existe. Y bueno, lo fundamental, quiero decirles que lo que quiero transmitirles es conocimientos prácticos, aquellos que nos van a servir a los jóvenes estudiantes o aquellos que son profesionales del derecho que litigan en el mundo penal. La experiencia que tengo yo son varios años, más de una década como fiscal y cerca aproximándome a los 20 años eh, en todo el ejercicio de la función judicial entre fiscal y juez penal. Entonces, esta experiencia que me da el hecho de haber sido investigador penal en el ejercicio de la acción penal pública como fiscal y luego como juzgador, me permite, creo, asimilar los conocimientos más prácticos que puedan ser útiles para transmitírselos a ustedes. Comenzaremos indicando que es muy importante que quien vaya a ejercer la abogacía o un cargo de juez o de fiscal tiene que, en el área penal,
tiene que necesariamente conocer lo que se denomina la teoría del delito. Esto es fundamental. ¿Y qué es la teoría del delito? La teoría del delito es una herramienta, diríamos así, básica, fundamental, de la cual se vale la ciencia para poder explicar el fenómeno delictivo. Y de manera utilitaria, nosotros, al ciudadano común, ¿para qué nos sirve la teoría del delito? Nos permite darnos cuenta si un hecho en concreto es o no una conducta delictiva. Si no tenemos esta herramienta, realmente podremos dedicarnos a otra cosa menos al derecho penal. La teoría del delito nos identifica varias de las categorías esenciales que debe tener una conducta delictiva. Miren ustedes, no se trata simplemente de comprarnos un código, el Código Penal o actualmente el Código Orgánico Integral Penal, leer el catálogo de delitos y decir que ya sabemos derecho penal. Eso dista mucho de conocer el derecho penal. El derecho penal no significa ni es mucho menos que coger un artículo, leerlo, aprendérnoslo de memoria y ya. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Es mucho más complejo, valga la redundancia, esta complejidad está dada porque la materia que se trata tiene derechos fundamentales, esenciales para el ser humano, como es la libertad. Y por ello tenemos que ser muy cuidadosos en el momento que utilizamos el derecho penal. En el caso el día de hoy yo voy a abordar es el tema de la antijuridicidad, que es un eslabón dentro de la teoría del delito. Pero bueno, yo les decía a ustedes que la teoría del delito es una herramienta que está concebida como un conjunto de filtros, filtros por las que vamos pasando una conducta. Cuando terminan estos filtros, sabemos a ciencia cierta si es o no un delito. El primer filtro que tiene la teoría del delito se denomina tipicidad. El segundo filtro, la antijuridicidad, que nos vamos a referir ahora, y el tercer filtro es la culpabilidad. Cuando nosotros cogemos nuestro Código Orgánico Integral Penal, nos encontramos que nos da una definición de lo que debemos entender por delito y nos señala que es la conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando señalamos de conducta, nuestro código ya diferencia precisamente de lo que es una idea. Mientras tengamos solamente una idea delictiva, no estamos hablando todavía del mundo del derecho penal. Para que haya derecho penal, para poder ingresar a la teoría del delito, necesitamos inexorablemente tener una exteriorización del pensamiento, que es precisamente la conducta. Lo primero que vamos a necesitar es una conducta y esa conducta debe ser penalmente relevante en los términos que el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal se la describe. Entonces, esa conducta tiene que ser también típica. La tipicidad, ustedes saben, el tipo penal es una de las garantías fundamentales que tenemos los ciudadanos para evitar las arbitrariedades del jus puniendi. El jus puniendi es el derecho que tiene el Estado a castigar, pero ese derecho no es absoluto, sino que está limitado precisamente por las garantías. Entre ellas, la teoría del delito viene a ser una herramienta para precisamente hacer prevalecer todas las garantías que establece dentro del debido proceso la Constitución y fundamentalmente el principio de legalidad. Tiene que la conducta previamente estar descrita en una norma legal, no reglamentaria, no resolución, tiene que ser de carácter legal. Tiene que estar descrita previamente, como les decía, la conducta y una vez que tenemos la descripción en la ley,
tenemos que ir a lo que se conoce el ejercicio de la tipicidad. ¿Qué es el ejercicio de la tipicidad o qué es la tipicidad? Es, en palabras sencillas, para que todo el mundo nos la entienda, porque hay estudiantes también que son parte de este grupo, además de los profesionales destacados que integran este grupo. Un saludo para que veo que se unen mucho más amigos, a quienes están saludando, y les devuelvo ese saludo afectuoso a todos ellos. Tenemos que decir que el ejercicio de tipicidad constituye un ejercicio mental, un ejercicio de comparación entre un hecho en concreto frente a la descripción abstracta que hace la ley de una infracción. Repitámoslo otra vez. Es una comparación entre el hecho en concreto. Por ejemplo, un hecho en concreto significa un hecho singular, un hecho particular. Por ejemplo, Juan, el día 30 de abril del año 2020, a las 8 horas, disparó con arma de fuego en la cabeza de Paul y le produjo la muerte. Ese es un hecho en concreto. Ese hecho lo vamos a comparar. Vamos a ver el artículo correspondiente del Código Orgánico Integral Penal, del catálogo de delitos. Nos vamos a los delitos que traten contra la vida humana. Nos vamos a encontrar con el homicidio. Entonces, está descrito, ¿no es cierto?, en la ley penal lo que es el homicidio. Fundamentalmente, ustedes recordarán que homicidio es la persona que matare a otra. Eso es la descripción que la ley hace del delito de homicidio. Entonces, esa descripción que hace la ley de manera abstracta porque se refiere en general, no a un caso en particular, sino genéricamente, porque así deben ser las leyes no pueden referirse a casos particulares, sino generales. Entonces, esa particularidad, esa abstracción que hace la ley, la comparamos con el hecho en concreto, que Juan disparó a Paul a las 8 de la mañana en la catedral de la ciudad de Loja con un arma de fuego y le produjo la muerte. Ese hecho está o no, al compararlo con la descripción que hace el tipo penal del homicidio, calzan o no. Debe calzar perfectamente, nos dicen los tratadistas, como un guante. Calzar exactamente. Si calza tal cual, tenemos una persona, es Juan, ¿no es cierto? Dio muerte, sí, está muerto, a otra persona humana, ¿se entiende? Porque también hay personas naturales, personas jurídicas. Estamos hablando de una persona natural o humana, en este caso, Paul. Entonces, calza perfectamente. Cuando ese hecho particular, en concreto, encuentra adecuación en la norma descrita abstractamente en la ley, estamos hablando de que el ejercicio de tipicidad se ha hecho. Hasta ahí hemos pasado el segundo filtro, que es el filtro de la tipicidad. Pero no tenemos todavía un delito. Tenemos que seguir adelante por el otro filtro. El otro filtro al que nos vamos a referir es el filtro que se denomina antijuridicidad. Y bueno, sobre este tema de la antijuridicidad podríamos estar hablando realmente horas y horas, porque es un tema complejo, es un tema interesante, al igual que lo es la tipicidad, obviamente, y cada uno de los filtros de la teoría del delito lo son. Sin embargo, yo también quiero ser más utilitarista, más práctico en la concepción de estas teorías. De manera clara, me gustaría, por ejemplo, poner aquí, compartir la pantalla y a ver, veamos si es posible utilizar un video. No sé si se está viendo ahí la pantalla.
Parece que no se puede ver la pantalla, ¿verdad? Bueno, parece que no podemos ver la pantalla. Quería mostrarles un video a ustedes eh, sobre un caso que nos podría ilustrar en el caso de la antijuridicidad. Bueno, continuando con nuestra eh, conferencia, diríamos así, nuestro aporte eh, a este grupo de Aprendiendo Derecho. Eh, Antijuridicidad, en su sentido etimológico, está compuesto de anti, que es contrario, y juridicidad, relativo al derecho. Entonces, en términos sencillos, etimológicos, la antijuridicidad sería lo contrario al derecho. Y estamos hablando de contrario al derecho en todas las materias, no solo relativo al derecho penal. Eh, para que sea antejurídico tiene que realmente una conducta transgredir toda la normativa de un país. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ¿qué tal si decimos que lesionar a una persona significa que es contrario a una norma penal, porque existe el delito de lesiones, ¿no es cierto? Pero en cambio existe bajo otros parámetros que lesionar a una persona, por ejemplo, bajo la legislación de salud, un médico opera a alguien y tiene que hacerle una incisión, lesiona la piel de su paciente, está generándole también una lesión y miren, no es una conducta, en este caso, antijurídica, está permitida por la ley. Entonces, para que una conducta sea antijurídica, tiene que estar en contra de toda la normativa, no, toda la normativa de un país, de todo el ordenamiento jurídico de un país. Cuando nos vamos un poco al origen de esta institución, eh, nos vamos a encontrar que hubo autores del derecho penal que consideraban que la antijuridicidad ya está en la tipicidad. O sea, basta que una conducta esté descrita en un tipo penal, ya significa que es antijurídica. Y esa posición dogmática estuvo vigente durante buen tiempo eh, dentro de la teoría del delito, dentro de los clásicos del derecho. Sin embargo, es Wetzel quien comienza a cambiar esta situación, quien comienza a concebirla diferente a la teoría del delito relacionada con la antijuridicidad, teniendo en cuenta no solamente aspectos objetivos, sino también aspectos de carácter subjetivo. Y esto es importante referirnos un poco rápido, porque para poder entender luego después lo que es la antijuridicidad de carácter formal y la antijuridicidad de carácter material. La tipicidad, lo que sí es un indicio de que una conducta es antijurídica. Cuando una conducta ya está descrita en un tipo penal, lo que tenemos nosotros sí es un indicio de que puede ser antijurídica, pero no necesariamente ya lo es. Por ejemplo, miren ustedes, cuando se describe eh, que dar muerte a otra persona, esa es una conducta típica. Está descrita en el Código Orgánico Integral Penal como una conducta delictiva. Hasta ahí ya tenemos una conducta típica. Sin embargo, no significa que porque ya está descrita ahí también es antijurídica. Porque recuerden ustedes que como ya avanzó precisamente la teoría ulterior, ya para que sea antijurídica, no solo se necesita que sea contraria a una norma jurídica.
No solamente se necesita que sea contraria a una norma de derecho, sino algo fundamental, esencial, que es que no tenga causas de justificación, o lo que se conoce en dogmática, causas de exclusión de la antijuridicidad. Por lo tanto, miren ustedes si tenemos una causa de justificación. Por ejemplo, dar muerte a un ser humano, conducta típica, sí, pero resulta que no es antijurídica porque esa persona actuó en legítima defensa. Ya no es, por lo tanto, una conducta de carácter antijurídico. Está excluida la antijuridicidad por el hecho de haber una causa de justificación. Por eso es, y repetimos esto, el hecho de que una conducta esté descrita en un tipo penal es solamente un indicio de su antijuridicidad y no la antijuridicidad en sí misma. Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece como causas de que excluyen la antijuridicidad y que también se las conoce como causas de justificación de la antijuridicidad, al estado de necesidad, a la legítima defensa, a la orden legítima de autoridad superior y el mandato de ley. Esas son las causas de justificación que nosotros encontramos en nuestra legislación interna en el Código Orgánico Integral Penal. Comencemos a hablar de la primera de ellas, el estado de necesidad. El estado de necesidad, como su nombre mismo lo indica, presupone de una situación de necesidad y la realización de una acción de carácter salvadora, es decir, para poder salvar esa necesidad que estamos enfrentando ese momento. Existe una situación de necesidad, nos dice la dogmática, cuando se produce una colisión de bienes jurídicos en oposición, frente al cual debe optarse a favor de uno en perjuicio de otro. Repito, existe una situación de necesidad cuando se produce una colisión de bienes jurídicos en oposición, frente a lo cual debe adoptarse en favor de una en perjuicio de otro. Por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, que todos estamos guardando reposo, diríamos así, o estamos salvaguardando nuestras vidas al interior de nuestros hogares. Nos permite, estamos en un edificio, vivimos en un departamento, frente de nosotros hay otro departamento, en donde escuchamos que una vecina está gritando y pidiendo auxilio. La escuchamos y grita cada vez más fuerte y pide auxilio que la están matando. Miren, al ver esto, tenemos precisamente una colisión de derechos en ese momento, porque ella está en su casa. Nosotros estamos desde fuera escuchando esos gritos, pero de por medio hay la colisión del derecho a la vida de esa mujer y por otro hay el derecho a la intimidad. Se están colisionando los derechos. ¿Qué debemos hacer? ¿La salvamos a la vida de esa ciudadana que está pidiendo auxilio, que está pidiendo que... Y por otro lado vamos a afectar el derecho a la intimidad? Y es más, incluso podemos afectar otro derecho. Para poderla rescatar, no tenemos otra posibilidad. Así está estructurado ese departamento, no hay por dónde más, tenemos que romper la puerta. Destruimos la puerta y entramos y encontramos que su conviviente la está ahorcando. Incluso ya le ha lesionado. Gracias a la intervención que nosotros hacemos, le salvamos la vida.
En ese caso, miren, hay la colisión de derechos de que hablamos. Hemos tenido que ingresar a esa casa, a ese departamento, rompiendo una puerta, es decir, destruyendo propiedad privada. Hemos afectado la intimidad porque hemos allanado esa casa, pero había una necesidad de salvar la vida. Es decir, el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad estaba colisionando con el derecho a la vida. Y en ese momento teníamos que privilegiar uno de ellos en perjuicio del otro. Hemos perjudicado a la intimidad, hemos perjudicado a la propiedad privada, pero hemos preferido salvar la vida de un ser humano. En esas circunstancias, quien obra de esa manera, obviamente haciendo un juicio de reproche, que ustedes conocen, y para los estudiantes que a lo mejor no lo sepan, un juicio de reproche bajo la dogmática penal consiste en ubicarnos exactamente en la posición de otra persona, en las mismas circunstancias. Y si nosotros haríamos lo mismo que hizo esa persona, entonces no podemos reprocharle. ¿Qué haríamos nosotros, todo el grupo Aprendiendo Derecho que me está escuchando, en esa circunstancia mía, como vecino que estoy escuchando que la están matando a mi vecina? ¿No haríamos acaso lo mismo? ¿No romperíamos la puerta? ¿No atentaríamos contra la intimidad de esa familia y salvaríamos esa vida? Si todos haríamos eso, entonces nadie puede reprocharme. Ese es el juicio de reproche. Y si nadie puede reprocharme de esa manera, por haber hecho esa actitud, esa acción en esas circunstancias, estamos hablando precisamente de un estado de necesidad que me disculpa, me justifica mi acción, porque es de esa manera una causa perfecta de justificación, un estado de necesidad que me hizo obrar de esa manera para salvar una vida. Ya que hemos hablado del estado de necesidad, tenemos que el estado de necesidad puede ser disculpante, estado de necesidad justificante y disculpante. El estado de necesidad justificante exige la realización previa de una ponderación concreta de ambos intereses contrapuestos, lo que acabamos de hacer en este momento, que permite considerar el valor jurídico salvado debe ser de mayor relevancia que el bien jurídico lesionado mediante la acción de salvamento. Repito una vez más, el estado de necesidad justificante, cuando hacemos una ponderación global concreta de los intereses que están en juego, contrapuestos, la colisión de derechos que hablábamos, nos va a permitir determinar si el valor jurídico salvado tenía mayor relevancia que el bien jurídico lesionado mediante la acción de salvamento. En este caso que hemos dado el ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad de la puerta rota frente a la vida de esa ciudadana es realmente ínfimo comparado con el valor supremo de la vida que salvamos. Entonces estamos hablando ahí de un estado de necesidad justificante. Pero la dogmática también nos habla de el estado de necesidad, el anterior que dije justificante, ¿no es cierto? También nos habla la doctrina del estado de necesidad disculpante. Y ahí, en estos casos, tenemos que, por ejemplo, un ejemplo, en una tabla solo puede transportarse, hagámoslo de otra forma para que me lo entiendan todos. Varias personas están en un barco. Este barco encalla, es decir, se hunde, comienza a hundirse. Y se comienzan a lanzar botes salvavidas
o tablas. Recuérdense ustedes de la película del Titanic. Hay una tabla. Estamos dos personas en el mar. En ese caso, las dos personas vamos a la tabla. La tabla solo puede sostenernos a uno de los dos. No puede sostenernos a los dos. A uno de los dos nos va a permitir sostenernos la tabla. Y luchamos por la tabla. Y en esa circunstancia de esa pelea por la tabla, uno mata al otro para poder salvar su propia vida. Ese es el ejemplo típico de que cuando una persona mata al otro para salvarse a sí mismo, se habla de un estado de necesidad disculpante. Y ustedes vean que la figura es muy parecida a la legítima defensa ahí. Justamente cuando yo doy clases, los jóvenes, los estudiantes, ese tema dice, pero ¿no será eso legítima defensa? Y la respuesta, no, no es legítima defensa, porque recuerden, para que haya legítima defensa tiene que haber una agresión. En este caso, no, ninguno de los dos se está agrediendo. Los dos están queriendo salvar su propia vida. Se están peleando por una tabla para salvar sus propias vidas. Eso es el estado de necesidad disculpante. Consecuente con lo que hemos dicho nosotros, nos vamos al artículo 32 del Código Orgánico Integral Penal y ahí encontramos que el derecho, los requisitos que nos exige el artículo 32 son que el derecho protegido esté en real y actual peligro. Es decir, que no sea una fantasía, de que no sea lo que llamamos en materia penal una forma de disculparnos, cuando de una treta. Tiene que ser real el peligro del bien jurídico protegido. Que el resultado del acto de la protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar. Hemos visto nosotros en el caso que les puse del ejemplo del estado de necesidad justificante, la vecina que está gritando pidiendo auxilio, al salvarle la vida, el derecho que hemos salvado es superior al derecho a la intimidad o la propiedad privada que era la puerta, y que no haya otro medio practicable menos perjudicial para defender ese derecho. Esos son los requisitos que nos exige el artículo 32. Miren ustedes, estos requisitos que la norma nos exige para que pueda haber un estado de necesidad, se encajan perfectamente con la descripción dogmática que hace un momento les señalé. Lo que equivale a decir que nuestro Código Orgánico Integral Penal ha recogido parte de la dogmática y la ha incorporado en la legislación. Otro de los causas de justificación o que excluyen la antijuridicidad es la legítima defensa que está prevista en el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Esta institución jurídica de la legítima defensa nos señala que una persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno siempre y cuando concurra los siguientes requisitos. Primero, tiene que haber una agresión actual e ilegítima. Tiene que haber necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente de parte de quien actúa en defensa del derecho. Agresión actual e ilegítima. La norma legal nos exige que sea actual. ¿Qué significa actual? Significa que una agresión ha comenzado, pero no ha terminado. Es decir, es una agresión en curso.
Eso es muy importante tener en cuenta el momento de analizar si existe o no legítima defensa. Repito esto, de la actualidad, fundamental. La actualidad implica que una agresión ha comenzado y aún no ha terminado. En ese momento, la persona que se defiende realmente está repeliendo un ataque y por lo tanto la ley le permite que defienda sus derechos propios o de terceros porque está realmente haciendo un acto de defensa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la acción ha comenzado y ha terminado y luego yo supuestamente hago un acto en contra de mi atacante? Vamos a suponer, en este momento alguien timbra la puerta de mi casa, eh, abro la puerta y sin que me dé ningún motivo me propina un golpe y lo veo que tiene algo en su mano, me da supongamos que tiene una tabla, me golpea la cabeza y me tumba al suelo. Acto seguido, el tipo que me golpeó se va. Yo voy a mi cocina, tomo un cuchillo, lo persigo y le clavo un cuchillo. Y mis testigos van a decir, y a lo mejor tengo hasta una cámara, que veo que el tipo realmente llegó a mi casa, timbró la puerta de mi casa, sin que yo le diera motivo, me golpeó primero con el puño, luego con una tabla y me botó al suelo. Ahí, ese momento, la agresión terminó. Él se fue. Yo fui a la cocina, tomé el cuchillo, lo seguí y lo apuñalé. Lo que yo estoy haciendo ahí es vengándome de esa persona. No me estoy defendiendo. Tengan muy presente eso. Ya no es un acto de defensa el mío. Lo que estoy haciendo en ese momento es vengándome. Y la ley no permite la venganza. Lo que la ley permite es la defensa. Por eso, muy importante tener presente que la agresión sea actual, como dice la ley, que haya comenzado, pero no haya terminado. Entonces es una agresión en curso y ese momento, vamos a suponer el ejemplo que les puse en un momento, hagámoslo de otra manera. Timbra la puerta, timbra la casa, abro la puerta, el tipo me golpea con su puño, acto seguido tiene una tabla que me va a dar en la cabeza, yo al lado mío he tenido un cuchillo y se lo clavo. Ese momento que estaba la agresión en curso, que no había terminado, yo sí he hecho un acto de legítima defensa. Entonces, ese sí reúne el requisito de que sea actual la agresión. Esa mismo numeral del artículo 33 nos señala, dice que sea actual y sea ilegítima. Es otro tema que también tenemos que tener presente, porque hay agresiones legítimas. Miren ustedes, no toda agresión es ilegítima. Hay agresiones que son permitidas por la ley. Vea ustedes las que hacen los funcionarios públicos, los funcionarios de la fuerza pública. Ellos tienen precisamente autorizado el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué tal si una persona está cometiendo, dígase, sustrayéndose algo de un vehículo, ha forzado la puerta de un vehículo, se está sustrayendo el radio de un vehículo, pasa un policía que es miembro de la fuerza pública, obviamente, y lo detiene. En el momento que lo está deteniendo porque está sustrayendo, cometiendo una infracción, un delito flagrante, este quiere huirse y él lo sujeta y el otro comienza a forcejearle y le mete un trompón para tumbarlo al suelo y poderle las esposas. Y después lo acusan de una agresión. Esa agresión dada por el policía
es una agresión de carácter legítima, que obra dentro de la ley porque le está autorizando realizar precisamente el uso progresivo de la fuerza. Entonces, para que haya legítima defensa, tiene que esa agresión ser actual y ser ilegítima. El otro requisito es una necesidad racional de la defensa. La racionalidad está dada precisamente por la razón, porque no caer en excesos. ¿Qué tal si, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía hace un momento, un tipo timbra la puerta de mi casa, salgo, me mete una cachetada, saco una pistola y le vuelo los sesos? Un tipo que está en chancletas desarmado. No hay una racionalidad de la defensa. Es un exceso de defensa. Estoy actuando de manera irracional, desproporcionada. Imagínense que caminemos por la ciudad, sale un niño, un adolescente de, díganse, 12 años, con un esferográfico y dice, deme su billetera. Sacamos una, para ser exagerados, si me entiendan, saco una metralleta y le disparamos. Y después dice, sí, es que lo maté, es que me estaba asaltando, me estaba atacando. ¿Con qué lo atacaba? Con un esferográfico. Me estaba asaltando. O sea, una desproporcionalidad. Y finalmente el requisito, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Claro, ¿qué significa esto? Si yo mismo fui la persona que provoqué, obviamente no me estoy defendiendo. Yo provoqué que el otro se defienda. Por lo tanto, en ese caso no habrá legítima defensa. Si yo mismo fue quien lo provocó para que otra persona reaccione, no va a haber legítima defensa. Pero una persona que actúa defendiéndose o defendiendo a otra persona de un ataque, dígase, cualquiera de nosotros puede salir a un cine, estamos saliendo a altas horas de la noche del cine y nos atacan personas con un cuchillo y en medio de la defensa peleamos y el cuchillo va a parar en el corazón del atacante, luego nos procesan penalmente, nuestros abogados defensores, ¿qué es lo que van a tener que decir? Miren, y este ejemplo nos va a permitir precisamente entrar cuando decíamos que no basta que una conducta por ser típica ya es antijurídica, porque miren, en este caso, en verdad, tenemos una persona muerta. Una persona, un ser humano ha matado a otro ser humano. Hasta ahí homicidio aparentemente es una conducta típica. Sin embargo, no va a ser antijurídica porque esa muerte se dio en circunstancias de que la persona ahora occisa atacó con un cuchillo precisamente a la persona que se defendió. Y esta persona, en defensa de su vida, de su integridad, tuvo, al pelear con este, acabó con la vida del otro. Y lamentablemente el otro perdió la vida. En ese caso, a pesar de ser una conducta típica, miren, no es antijurídica. Y en el momento en que hablamos de que le falta el elemento antijuridicidad, no es una conducta delictiva. No va a haber delito. Porque recuerden ustedes, para que pueda haber delito, se necesita la categoría de que sea conducta, sea típica, sea antijurídica y sea culpable. Si le quitemos uno de estos elementos, deja de ser delito. En este caso, le hemos quitado la antijuridicidad, por lo tanto, no existe delito. Tenemos también el mandato o deber legal. Es otra de las causas de justificación. Ordinariamente, una persona que se mete a la casa de otra comete un delito, ¿no es cierto?, allanamiento, se está metiendo ilegalmente, invadiendo el derecho a la privacidad. Pero si esa persona es un fiscal y cuenta con una orden de allanamiento, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que esa conducta
a pesar de ser típica, tampoco es antijurídica porque la ley le permite, en ese caso, actuar con una eh, eh, con un deber legal. Entonces, estamos actuando, en ese caso, estamos diciendo que la ley le permitió actuar. Está cumpliendo una norma y va a excluir la conducta. Es el mismo caso que, por ejemplo, un tipo está corriendo por la calle sustrayendo la cartera de una señora. Ustedes saben que no podemos nosotros, nadie puede ser, la Constitución señala de que nadie puede detener y nadie puede ser detenido en el país sin una orden eh, constitucional, o sea, sin una orden de privación de la libertad dictada por un juez o autoridad competente. Pero la ley dice, la Constitución mismo dice, salvo caso de delito flagrante, donde cualquiera podemos detener a una persona que está cometiendo delito flagrante. Y entonces, un policía, vamos a suponer, ¿qué es lo que hace? Detiene a la persona que está cometiendo ese delito flagrante. No le va a pasar nada al policía porque está cumpliendo un mandato o deber legal. Similar a lo que anteriormente señalamos, y a lo mejor eh, utilizamos más la palabra ahí, el ejemplo de la orden legítima de autoridad competente estaría dada también en el caso, por ejemplo, que si yo tengo una orden de un juez, una orden de allanamiento para ingresar a una casa, no voy a cometer delito alguno. ¿Por qué? Porque estoy obrando, cumpliendo una orden superior, una orden judicial. ¿Qué me ocurriría si yo no cumplo esa orden? Esa orden implicaría un incumplimiento de decisiones legítimas. Por lo tanto, la persona que actúa cumpliendo una orden legítima de autoridad competente no comete ningún delito. Obviamente esa orden debe ser legítima, es decir, debe ser dada dentro del marco de la legalidad. Los jueces tienen la facultad para expedir órdenes de allanamiento, entonces está dado por una orden que está fundamentada en una norma legal y además está dada por una autoridad que la ley le ha dado competencia para que pueda dictar esa orden. Entonces, en ese caso, también quien obra en dentro de ese marco está actuando precisamente con una causa de justificación. No podrá ser procesado en este caso. Y continuando con la exposición, espero no cansarlos mucho, vamos a ser breves, ya estamos cerca de una hora interviniendo. Tenemos lo que se denomina la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. La antijuridicidad de carácter formal se produce cuando la conducta ha sido realizada simplemente de forma contraria al ordenamiento jurídico. Repito, ¿cuándo se produce la antijuridicidad formal? Cuando la conducta ha sido realizada contrariando el ordenamiento jurídico. Hasta ahí tenemos una antijuridicidad de carácter formal. En cambio, la antijuridicidad material exige que la antijuridicidad formal del comportamiento se refleje sobre el bien jurídico que protege la norma. Esto es, que la antijuridicidad formal del comportamiento implique lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Si no existe eso, no puede hablarse de antijuridicidad. Miren, si nosotros revisamos nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 29, justamente recoge
ya de manera pertinente lo que la dogmática señala y que debe cubrir el aspecto de la antijuridicidad. Y esto es muy importante tener presente, porque miren, el artículo 29 señala, para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por este código. Lo que nos está dando la pauta, y esta es la esencia del derecho penal entendido en la teoría del delito moderna, fundamental. No basta que se cumpla simplemente la antijuridicidad formal, es decir, la contrariedad de la norma, sino que además esa contrariedad de la norma debe lesionar o poner en peligro, sin justa causa, el bien jurídico protegido por el Código Orgánico Integral Penal, o sea, por la ley. Esta manera de interpretar, esta manera de darle importancia a lo que dice el artículo 29, que generalmente las personas que no estudian el derecho o como nosotros los que somos abogados, alguien, por ejemplo, un ciudadano común se compra el código, la lee medianamente lo que está ahí, pero no repara en cada una de estas palabras que solamente cuando se estudia el derecho penal se puede ir entendiendo cada una de estas palabras que tienen una significación fundamental y a la hora de tomar el té, como dicen los ingleses, es fundamental para poder determinar si estamos o no ante un delito. Con esta distinción entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material, es posible poner una interpretación restrictiva de los tipos penales, de modo que la confirmación de la antijuridicidad de una conducta típica solo se produce cuando exista antijuridicidad material, es decir, cuando la contrariedad a la norma implique como un plus, es decir, adicional, una afectación al bien jurídico. Si no hay esa afectación al bien jurídico, no habrá antijuridicidad. Por eso tiene que concurrir los dos factores. Por un lado, la contrariedad a la norma, antijuridicidad formal, y lesión al bien jurídico, que es la antijuridicidad de carácter material. Miren, para que ustedes se den cuenta de la importancia de lo que estamos hablando, vamos a poner un ejemplo sencillo que les va a permitir a ustedes entender la parte teórica que les acabé de señalar. Un campesino es encontrado con una escopeta. Ese campesino no tiene autorización para portar armas de fuego. El hecho de que ese campesino se le haya encontrado portando un arma de fuego sin tener autorización de las Fuerzas Armadas para portarla, es contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, hasta ahí tenemos una conducta típica, sí, y antijurídica formalmente, porque está contrariando la norma. Para una persona que no conoce el derecho penal, ese campesino debería irse preso, porque así de fácil. A ver, la norma dice, nadie podrá tener, portar armas de fuego sin autorización de las Fuerzas Armadas. Hacemos una comparación, el ejercicio de tipicidad. El campesino se le encontró un arma de fuego, sí, una escopeta. ¿Tiene autorización de las Fuerzas Armadas para portarla? No. Entonces, hasta ahí la conducta se habría realizado, ese señor ha cometido un delito y lo vamos a mandar a la cárcel a ese campesino. Pero las herramientas que estamos utilizando de la teoría del delito nos va a permitir ir más allá. Tenemos que preguntarnos, ese hecho de tener un arma de fuego lesionó el bien jurídico, sí o no. De esa respuesta dependerá para saber si estamos realmente ante una conducta antijurídica. Recuerden ustedes que todo bien jurídico, todo delito protege un bien jurídico de manera
fundamental. No se concibe ya en el derecho penal moderno que los delitos no protejan un bien jurídico. Ya vamos a emplear un poquito esto, pero para no salirme del ejemplo que estamos conversando, vamos a señalar que les decía yo que el campesino fue encontrado con el arma de fuego y en términos generales esa persona debería ser preso. Pero cuando vamos a aplicar la teoría del delito y ver si hay realmente afectación al bien jurídico, nos preguntamos, ¿qué bien jurídico protege el artículo que castiga la tenencia de armas sin permiso de las Fuerzas Armadas? El bien jurídico que protege ese delito es la seguridad pública. Bien, entonces, acuciosamente, un fiscal que investigue esa causa, ¿qué va a hacer? No solamente se va a quedar ya en el hecho de que llamar al policía y decir, es verdad que a usted le consta que el ciudadano fulano de tal, el día tal, se le encontró un arma de fuego mientras iba por el carretero tal. No, un fiscal acucioso lo que va a tener que hacer es realizar una pericia de esa arma de fuego. Una pericia de funcionamiento de la misma, un reconocimiento técnico de ese objeto. Y miren ustedes, si esa pericia llega a determinar que, por ejemplo, esa escopeta no tiene gatillo. Todos ustedes saben lo que es el gatillo, es el mecanismo que permite aplastar para que se accione la escopeta. No tiene percutor. Entonces, el informe pericial nos dice, practicado el reconocimiento pericial, encontramos que la escopeta no es apta para producir disparos. Ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nos encontramos a una conducta que, siendo formalmente antijurídica, no lo es materialmente, porque esa escopeta no pone en riesgo, ni lesiona, ni daña la seguridad jurídica, la seguridad pública, que es el bien jurídico que protege este delito. No, al no afectarlo a la seguridad pública, al no lesionar de ninguna manera a la seguridad pública, entonces no es formalmente antijurídica. Y esa persona, ese campesino, tenemos que dejarlo en libertad, porque su conducta no es formalmente antijurídica. No habrá antijuridicidad en ese caso. Esto es fundamental y se podría dar muchos ejemplos que a veces ocurren. A mí me ha tocado ver, ya como operador de justicia, ya como profesor universitario, muchos casos, muchos ejemplos, incluso sentencias dadas sin haberse analizado el elemento de la antijuridicidad material. Muchos se limitan nada más a ver la antijuridicidad formal, pero no la antijuridicidad material. Cuando lo correcto es, para poder estar seguros si una conducta es realmente antijurídica, hacer esos dos parámetros, tener en cuenta tanto la antijuridicidad formal, que es la contrariedad a la norma, y a más de ello, el plus, el adicional, tenemos que corroborar que se trate de una conducta que es también antijurídica de manera material. Miren, tantos ejemplos que se podría decir. Por ejemplo, ¿qué tal si alguno de los compañeros que está de este grupo aprendiendo derecho, vamos a suponer, ahí por ahí lo vi a Jaime Hidalgo, también compañero universitario, él pasa en Machala, nos pide a uno de sus compañeros acá en la ciudad de Loja que por favor le dé cobrando un cheque que le han pagado el día de hoy, que le van a ir a dejar a él. Y que por favor no sea malo que le dé imitando la firma, es decir, que le falsifique la firma y le dé cobrando.
le dé cobrando y le envíe el dinero a él. Su amigo, su entrañable amigo, que le sabe hacer perfectamente la firma porque fueron camaradas en el colegio, en la universidad, eh, le hacía incluso esa firma, pues, registraba los deberes, etc. Esta ocasión, atendiendo a su amigo, le hace ese favor, falsifica la firma y efectivamente logra que cobrar ese cheque. Le pagan el dinero y él coge el dinero y se lo envía a su compañero. Miren, una conducta hasta ahí, o sea, materialmente, si nos vamos, perdón, formalmente podría ser antijurídica, porque falsificó la firma de otra persona. Hasta ahí, si vamos a verlo solamente ahí, es antijurídica, formalmente hablando. Pero necesitamos lo otro, la lesión, la lesividad, que es uno de los principios fundamentales del derecho penal. Ustedes lo conocen y saben muy bien que uno de los grandes maestros del derecho penal, y Luigi Ferrajoli, en su libro Derecho y Razón, nos señala de que dentro de los 10 axiomas del garantismo penal, uno de ellos es la lesividad. O sea, tiene que lesionarse bienes jurídicos. Miren, un fiscal simplemente que no es objetivo, ¿qué va a decir? No, este señor falsificó, preso. Porque sí, ¿verdad? Le van a hacer la pericia y esa no va a ser la firma de él. Se va a comprobar que no es la firma de Jaime Hidalgo. El amigo le falsificó. Pero realmente la pregunta ¿es formalmente antijurídica esa conducta? Formalmente no lo es porque no lesionó ningún bien jurídico. Fue una conducta definitivamente para hacer un favor. Entonces no tiene que entrar el derecho penal ahí porque no hay una lesividad, que es la que exige precisamente, como que les decíamos, el garantismo penal, la lesividad. No existe una conducta penal que es reclamar ahí, por esas circunstancias que acabo de decirles. Bien, me han señalado que debo concluir en breve. eh, Tengo que dirigirme a la universidad, donde también tengo que compartir y cumplir mi obligación académica. Me restan algunos pocos minutos, no sé, tal vez alguna pregunta. Eh, Les agradezco a todos ustedes por su atención y es un gusto compartir estos minutos con los integrantes de este grupo que tienen interés en aprender el derecho. Aquí aprendemos el derecho. Evidentemente, todos somos aprendices a la larga. Todos aprendemos todo. Muy buenas tardes.